Bendiciones nuevamente. En el día de hoy vamos a iniciar la serie sobre los enemigos de la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Sin embargo, una vez que el hombre tiene fe, una vez que ha nacido la fe en el corazón del hombre o de la mujer, inmediatamente se levantan una cantidad de enemigos para asesinar esa fe, para matar la fe del individuo. Y hoy nosotros iniciaremos a identificar algunos de esos asesinos que atentan con nuestra fe, cuyo único objetivo es detenerla, es matarla, es evitarla, destruirla, desaparecerla. El primer asesino que yo quiero identificar hoy, o más bien quiero que identifiquemos, se refiere a los falsos profetas. Jesucristo dijo que durante los últimos días habrían falsos cristos y falsos profetas. A lo que nos surge una pregunta: ¿quién es un falso profeta? Un profeta es un mensajero de Dios. Un profeta es un hombre o una mujer a quien Dios elige y le da un mensaje para bendecir a su pueblo o para bendecir a la humanidad. Un falso profeta, entonces, es alguien con un mensaje falso, con un mensaje engañoso, que parece verdad, pero que es mentira, o que tiene verdad en sus mensajes, pero llenos de mentiras también. A través de los años, en toda América Latina y en el mundo entero, se han levantado falsos profetas con el ánimo de confundir, con el ánimo de alejar a la persona de la verdadera doctrina, con el ánimo de que las personas no continúen en el verdadero camino de la fe. La Biblia dice de estos farsantes que se levantarán y engañarán a muchos, y ese precisamente es su propósito: confundir y manipular para sacar provecho, es decir, dinero, de las personas más débiles y de los que carecen de enseñanza bíblica, de los que carecen de doctrina. Estos falsos profetas se constituyen en una amenaza seria a la fe de las personas, que quitan su mirada de Dios para ponerla en los hombres. Al respecto, el libro de Hebreos, el capítulo 12, versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dándonos a entender que nuestra mirada, nuestra fe, nuestra esperanza debe estar puesta solo en Jesús y no poner nuestra mirada en ningún hombre, en ninguna mujer. Concluyo esta parte de los falsos profetas exhortando a todas las personas a conocer su Biblia, a estar claros en la doctrina. Quiero exhortarles a poner su mirada precisamente en Jesucristo, sabiendo que los hombres somos imperfectos y que muchos se han levantado con el ánimo de lucrar, con el ánimo de enriquecerse, y para eso se han inventado falsas doctrinas como la doctrina de la prosperidad, como el movimiento de creciendo en gracia, como la doctrina de salvos, siempre salvos, enseñanzas como esta que han servido para perjudicar a la fe del hombre. Aquellos que enseñan lo contrario a la Biblia necesitan saber que está escrito en el libro de Gálatas que cualquiera que enseñare otro evangelio diferente al que hemos recibido sea anatema. Algunos de esos falsos profetas hoy tienen nombres diferentes. Se hacen llamar apóstoles, se hacen llamar profetas, se hacen llamar pastores, se hacen llamar obispos y otros se hacen llamar maestros. Sin importar cuáles sean sus nombres, necesitamos examinar sus enseñanzas a la luz de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que establece qué profeta es verdadero y qué profeta es falso.
Si lo que el profeta enseña es contrario a lo que está escrito aquí en la Biblia, pues el profeta es falso. Y si lo que el profeta enseña está de acuerdo a las Sagradas Escrituras, está de acuerdo a la palabra de Dios, entonces tenemos un profeta genuino, que los hay. Hay profetas verdaderos, hay profetas de Dios, pero también los hay falsos. Que Dios nos dé el discernimiento necesario para discernir entre un verdadero siervo de Dios, entre un hombre de Dios, entre un profeta y entre un falso profeta, entre un farsante, entre un engañador. El segundo aspecto que quiero hablar sobre los asesinos de la fe tiene que ver con las falsas doctrinas. El término doctrina viene de una palabra griega que significa enseñanza. Por lo tanto, una falsa doctrina es una falsa enseñanza de la Biblia. Durante nuestros días, muchas son las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas que abundan, que están contra la palabra, que contradicen la palabra o que la tergiversan, tuercen y tratan de forzar la palabra de Dios. Estas falsas doctrinas, por supuesto, que son las que se encargan de transmitir los falsos maestros, pero necesitamos identificarlas para no permitir que nos afecten. Por eso fue que Jesucristo nos ordenó que escudriñáramos las Escrituras. Él dijo, escudriñad las Escrituras, para que no nos arrastrara cualquier viento extraño, cualquier viento falso. Por eso fue que está escrito en la Biblia que mucho pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Si algo necesitamos, amigos y hermanos todos, es estar claros en cuanto a la enseñanza bíblica, en cuanto a la palabra de Dios. Por eso es importante que usted la estudie, que la escudriñe, que la memorice y que usted se sepa, para que cuando la falsa doctrina viene no haya cabida en usted. La principal falsa doctrina que yo me encuentro hoy en la iglesia es la doctrina de la prosperidad. Esa doctrina que le dice al cristiano que Dios está interesado en hacerle rico, en hacerle millonario y en que él sea felicísimo y riquísimo. Eso es una farsa. Eso es mentira. El mayor interés de Dios en la vida del hombre es la salvación de su alma. Es el mayor interés que Dios tiene en toda la humanidad. No está en el propósito, no está en el interés de Dios enriquecer a nadie, ni mucho menos. Yo no dudo de que Dios prosperará mucho financieramente y que habrán quienes obtengan mayores beneficios que otros. Pero de allí a enseñarlo como una doctrina bíblica es un error garrafal y es una falsa doctrina. Es una falsa doctrina porque Jesús jamás enseñó tal cosa. Es una falsa doctrina porque contradice el espíritu de lo que está escrito en la palabra de Dios y contradice la misma palabra de Dios. Esta doctrina hoy ha encontrado un lugar, ha calado hondo dentro de las diferentes iglesias en nuestras naciones y en el mundo entero, por cuanto, insisto, la gente no se quiere dar a la tarea de escudriñar las Escrituras, de aprender las doctrinas y de poder diferenciar lo bueno de lo malo. La Biblia dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Lo peligroso de las falsas doctrinas es que ellas vienen entrelazadas, vienen mezcladas, vienen cosas verdaderas con cosas falsas para tratar de hacer un todo y que las personas la reciban. Esta falsa doctrina de la prosperidad, falsas doctrinas como que una vez salvo, siempre salvo. La doctrina que le dice que si ya usted se salvó hoy, que no hay nada que usted pueda hacer para evitar su salvación y que usted pueda hacer cualquier cosa, es una falsa doctrina. Lo tenemos que decir así literalmente. Esa es otra falsa doctrina. Jesucristo dijo, solo los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. Decir que porque ya Jesús me salvó,
yo puedo hacer lo que me da la gana, puedo vivir perdidamente y que de todas maneras me voy a salvar, es engañar a la gente y arriesgar la salvación de sus almas. Y de igual manera hay otras falsas doctrinas con movimientos como el de Creciendo en Gracia, que cuando usted lo investiga y usted va a ver que proyectan cuestiones del anticristo y cosas como esto que no tienen nada que ver con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le escribió a Timoteo y le dio un consejo al cual quiero referirme y remitirle a usted hoy. Le dijo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Amigos todos, tengan cuidado de las falsas doctrinas. El tercer aspecto en la lista de los asesinos de la fe está el amor al dinero. La Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Por dinero los hombres han traicionado a Dios. Por dinero hombres y mujeres han asesinado a sus padres. Por dinero las personas han abandonado los templos, han abandonado las iglesias. Por dinero las personas han vendido sus cuerpos. Por dinero se roba. Por dinero se trafica drogas. En fin, el dinero o el amor al dinero es un mal que se constituye un asesino de la fe. Jesucristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura, dándonos a entender que Dios es y debe ser siempre primero en nuestras vidas. Lamentablemente, en el cristianismo moderno, el dinero es un factor fundamental, es un factor de primer orden en la vida de los creyentes, a veces tanto como a Dios o más que Dios. El amor al dinero se constituye un asesino de la fe porque no le da espacio a Dios. Cuando cualquier creyente, por causa de algún factor que tenga que ver con el dinero, se aleja de Dios, el tal creyente se convierte en una persona frívola, en una persona ambiciosa, en una persona llena de avaricia, en una persona que se aleja de Dios. Judas vendió su salvación, vendió a Jesucristo por 40 piezas de plata. Balaam comprometió su integridad y su ministerio por las riquezas que le ofrecía Balaam. Y hoy muchos de nosotros arriesgamos la salvación de nuestras almas, arriesgamos nuestras vidas por amor al dinero. No estoy hablando del dinero en sí, sino del amor que le profesan los hombres. Este amor que se puede proyectar en tres aspectos fundamentales, como lo son la avaricia, como lo es la envidia y como lo es el egoísmo. Se constituye en el asesino de nuestra fe. ¿Cuántas personas se apartaron de Dios sobre pretexto de que en sus iglesias pedían mucho dinero? Pero se apartaron de Dios, no fueron a otras iglesias, no buscaron un lugar que fuera mejor para ellos, sencillamente se apartaron de Dios. ¿Cuántos creyentes hoy le roban a Dios? Le roban a través de los diezmos y de las ofrendas, y para hacerlo se justifican. ¿Cuántos de nosotros nos encernamos en ostentosos estilos de vida, pretendiendo así agradar a Dios? Lamentablemente diré que hay muchas iglesias que, más que iglesias, parecen un club social donde el amor al dinero asesinó la fe de muchos, en donde las personas se reúnen solo para comparar quién tiene más, quién tiene el auto más moderno, el auto más lujoso, quién tiene la casa más grande y quién viste mejor. Necesitamos entender que el dinero es un medio por el cual Dios nos quiere bendecir a todos y que no debe constituirse en un fin por el cual nosotros vivimos. Por dinero hoy los hombres y mujeres se han esclavizado voluntariamente en sus lugares de trabajo.
y presentan excusas a Dios, presentan razones por las cuales no se congregan, que tienen que ver todas con el dinero. Por dinero nuestras almas se pueden salvar. Amigos todos, lamentablemente el tiempo se ha consumido para hablar más sobre los asesinos de la fe, pero les diré a todos que esta serie continuará. Continuaremos hablando sobre los asesinos de la fe. Mientras tanto, tenga cuidado de los falsos profetas. Vigile la doctrina y cuide de que las falsas doctrinas no afecten su vida. Y no rinda culto al dinero. No se arrodille, no se doble y no comprometa sus principios, sus valores, su fe y su integridad por dinero. Que Dios les bendiga a todos. Les invito a que me escriban a las redes sociales que aparecen en esta dirección. Que Dios les bendiga a todos.